Caperucita Roja, la verdadera historia detrás del cuento. Todos conocemos la historia de la niña que caminaba sola por el bosque, con una capa roja brillante y una canasta en las manos. Una niña ingenua, una abuela enferma y un lobo disfrazado. Pero lo que no sabías es que esta historia nació en la oscuridad, una advertencia ancestral, con raíces en la sangre, la superstición y la muerte. Antes de que el cuento apareciera en libros ilustrados para niños, ya era contado junto a fogatas en aldeas remotas. Historias orales, pasadas de generación en generación, donde el protagonista no era un lobo simpático, sino un hombre lobo, un licántropo sediento de carne humana. Los estudiosos remontan la historia hasta el siglo XIV. En estas versiones primitivas, la niña no era llamada Caperucita, no tenía nombre. Era simplemente la niña del bosque, y su destino estaba sellado. En ciertas regiones de Francia y del norte de Italia, existía la creencia en hombres lobos reales, no como criaturas mágicas, sino como humanos malditos. Se creía que tras cometer actos atroces, como el canibalismo o el incesto, ciertas personas eran condenadas a vivir como bestias. En la versión arcaica del cuento, la niña encuentra al lobo en el camino, y él no solo le pregunta a dónde va, la hace hablar, la seduce con palabras, como un depredador social, y ella, sin sospechar nada, le revela todo. El lobo llega antes a la cabaña de la abuela, y aquí es donde el cuento se vuelve aún más oscuro. No solo mata a la abuela, la descuartiza, la cocina en una olla, y cuando la niña llega, le ofrece carne y vino. La niña se sienta a comer, sin saber que está devorando a su propia sangre. Incluso hay versiones en las que bebe la sangre de la abuela. Cuando termina la cena, el lobo le dice: ¿quieres desvestirte, niña, y acostarte conmigo? Sí. Ese nivel de perturbación existía en los cuentos antiguos. No eran para niños, eran para advertir a las adolescentes sobre los depredadores del mundo real. La versión más conocida fue escrita por Charles Perrault en el siglo XVII. Él eliminó el canibalismo, pero conservó la parte más importante. El lobo engaña a la niña y se la come. Perrault escribió este cuento como una advertencia moral. No hables con extraños, especialmente si eres joven y bonita. Los lobos no siempre tienen colmillos. A veces visten como caballeros. La historia terminaba con la muerte de Caperucita, y nada más. Sin salvación, sin héroes. No fue hasta el siglo XIX que los hermanos Grimm, obsesionados con recolectar cuentos del folclore europeo, decidieron arreglar el final. Agregaron al leñador, ese personaje que nadie recuerda antes de 1812. Le dieron una hacha, y con ella abrió el vientre del lobo y salvó a la niña. Pero incluso en esa versión, la sangre está presente. Y el mensaje sigue siendo claro. La ingenuidad se paga caro. A lo largo del tiempo, los estudiosos descubrieron que Caperucita Roja no era un simple cuento infantil. Era una alegoría. El bosque representa lo desconocido, los peligros del mundo adulto. La niña, la inocencia, la pureza, la víctima. El lobo, un símbolo del depredador sexual. En épocas donde no se hablaba abiertamente de abusos, los cuentos se convertían en advertencias codificadas. Hoy, Caperucita Roja es vista como una historia tierna, pero esa capa roja, brillante y llamativa. ¿Sabías que originalmente representaba la sangre menstrual? Un símbolo del paso de la niñez a la adolescencia. La transformación que atrae al lobo. No es coincidencia. Caperucita Roja es una víctima ritual, un símbolo de la sociedad que la advertía, y aún así la dejaba sola en el bosque.
A veces los cuentos sobreviven porque nos recuerdan algo importante. No todo lo que parece inocente lo es, y no todos los monstruos están escondidos. Algunos te sonríen, te ofrecen compañía y te esperan en la oscuridad, con hambre. Esta fue la verdadera historia de Caperucita Roja. Y ahora que lo sabes, ¿aún dejarías que una niña atraviese el bosque sola? Suscríbete para escuchar más cuentos reales. No los que te contaron, sino los que quisieron esconder. Porque los lobos siempre han estado allí. Solo aprendieron a usar ropa humana.